Hola amigos, seguiremos en este video trabajando con el mecanismo de atención en redes neuronales. En este caso seguiremos un tutorial de TensorFlow en el cual se describe cómo pasar desde una imagen a una oración que describa el contenido principal de la misma. Y este sería el ejemplo con el que empieza el artículo. Dada esta imagen de entrada, la descripción que se tiene es: un surfista está montado en una ola. Para eso se utiliza un modelo basado en atención y podremos ver en cada palabra que fue generando el modelo a qué parte de la imagen estaba prestando atención para tomar esa decisión. Esta arquitectura es similar a otro tutorial de TensorFlow que resulta ser similar al tutorial que seguimos en el video pasado, que era de traducción de idiomas. De hecho es muy similar, y la única diferencia entre ambos tutoriales, que inclusive a nivel de código bastante parecido, porque las API que estuvieron utilizando en ambos tutoriales son muy parecidas en cómo se generan las clases y se ejecutan. La mayor diferencia ha sido que TensorFlow, en el caso de TensorFlow, se eligió hacer procesamiento por batches, logrando mucho más aprovechamiento del GPU y mucho menor tiempo de procesamiento. O sea, en el caso de PyTorch, el video anterior, se procesaba un par de oraciones a la vez para el entrenamiento, y en el caso de TensorFlow se eligió procesar un batch de pares de oraciones a la vez. En el caso de este tutorial también se va a ir trabajando con un batch de pares, imágenes, oraciones a la vez. Para seguir el tutorial abriremos una Notebook Colab y la configuraremos para el uso de GPU. Bien, esta notebook es un ejemplo end-to-end, o sea que se va a entrenar todo el sistema al mismo tiempo a partir de la imagen de entrada y la oración de salida. Cuando ejecuta la notebook, primero descarga el dataset en el cual se va a basar el entrenamiento, que es el dataset Coco de Microsoft, que quisiera mostrarle un poquito en qué consiste, qué clase de imágenes contiene. Para dar una idea, bueno, lo que contendrá es imágenes. Para cada imagen se van marcando los diferentes objetos que contienen, y también incluye una serie de oraciones, varias por imagen, que describen el contenido. Así que la notebook descarga el dataset Coco, lo preprocesa y hace un cache de un subconjunto de las imágenes utilizando una red neuronal convolucional llamada Inception V3, que es una red convolucional muy buena para hacer clasificaciones de imágenes. Lo que hace es aprovechar una red convolucional, que sería del estado del arte prácticamente, para obtener representaciones para cada imagen. O sea, para cada imagen obtiene una lista de vectores, utilizando esta red, que son representativos de la imagen, donde cada vector representa una parte de la imagen, con lo cual se va a hacer el mecanismo de atención y la visualización del mecanismo de atención en base a este mapeo entre vectores obtenidos por el modelo convolucional y la imagen de entrada. Y este conjunto de vectores es el que se le da como dato de entrenamiento al decoder para aprender a generar las oraciones. Entrena un modelo encoder-decoder y genera descripciones de las 9 imágenes usando el modelo entrenado. Este modelo se lo va a entrenar con una pequeña cantidad de datos, solo 30.000 oraciones de salida para 20.000 imágenes más o menos. Bien, aquí vemos la página de Coco, y lo que haremos es ver ejemplos. Bueno, tenemos ejemplos de datasets, pero quisiera hacer una búsqueda para ver un poco de qué se trata. El explorador de imágenes, iremos marcando alguna categoría, como tenemos diferentes tipos de categoría. Y
ahora hay que esperar que cargue. Exactamente. Bien, perfectamente. Vemos como el conjunto de entrenamiento se han marcado de forma separada los diferentes objetos, se le ha como segmentado a un nivel de contorno del objeto, y yo creo que alguna de estas, estas son las oraciones descriptivas. Hay 5 oraciones descriptivas por cada imagen. Y se utilizará información por el estilo para entrenar el sistema. Notar el enorme trabajo que se ha tomado, un trabajo manual, para generar estos conjuntos de datos. Dice que son 120.000 imágenes que contienen 800.000 objetos, y bueno, que son de gran beneficio a la comunidad, porque se genera esto para tener un criterio único de comparación de diferentes métodos de clasificación de imágenes, de detección de objetos, de segmentación y también de generación de descripciones de imágenes. Lo cual facilita mucho la tarea de los investigadores, porque Deep Learning necesita muchos datos para entrenar las redes neuronales, y esto es el número 1 de lo que hay que hacer, digamos. Como cuando en algún momento se desarrolló la ImageNet, un conjunto de imágenes para la tarea de clasificación, que el algoritmo AlexNet, que fue el primer algoritmo de Deep Learning que sobresalió en esta tarea, pudo ser entrenado gracias a la existencia de este dataset. Hacemos los imports. La descarga y la preparación del dataset MS-COCO. Se utilizará este dataset para entrenar nuestro modelo. El dataset contiene 82.000 imágenes, cada una de ellas con 5 oraciones diferentes. Este código descarga el dataset automáticamente. Dice que son 13 GB, o sea que esto va a llevar cierto tiempo. Entonces esperaremos. Hace primero una descarga. Por un lado está el zip que contiene las oraciones, por otro lado el zip que contiene las imágenes, y se los descomprime. Bueno, habiendo terminado la descarga y descompresión de los archivos, he notado, y también Colab me hizo saber, de que se ha llenado bastante el disco. Entonces, en vista de eso, y previendo que el tutorial próximamente va a generar un caché de imágenes, un caché de los vectores representativos de las imágenes, ocupando aún más disco, ¿cuál es la forma de borrar archivos que no hagan falta? Bien. Para hacer el entrenamiento se utilizará solamente 30.000 oraciones y sus correspondientes imágenes. En este código que lo hace. A ver, entonces, se leen las oraciones que están en JSON, vector que contiene todas las oraciones, vector que contiene todos los paths de imágenes, de todas las imágenes. Se hace un shuffle, o sea, se las mezcla de a pares, ¿no? Notar que se mezcla al par, esto es una función especial. Y nos quedamos con las primeras 30.000 imágenes, que van a ser, solamente esas van a ser utilizadas. O sea, después de ejecutar esto, podré borrar tranquilamente las otras 30.000. ¿O no? Bien, entonces lo que puedo hacer acá, mientras esto se ejecuta, acá no estoy notando que estoy pisando la mezcla original. En esta parte. O sea que no tengo forma ahora de obtener las restantes. Pero las puedo obtener si las comparo con todas las imágenes. Entonces, para evitar el tema de procesamiento de imágenes repetidas y hacer una comparación justa, veremos si esto me puede servir. Voy a hacer un conjunto con todas.
un conjunto con las elegidas para el procesamiento y espero que, supongo que acá en a borrar voy a tener todas las que necesito. Ya veremos qué es esto. Bueno, también se toma su tiempo. Bien, veremos qué nos da esto. Perfecto, bueno, en principio esto sería lo que necesito para liberar el espacio en disco. Les había mencionado el tema del espacio en disco, no me di cuenta que posiblemente no la estaban viendo. Acá está la indicación, el anaranjado este indica que ya está ocupando demasiado espacio. 44 GB sobre 68. Por las dudas vamos a hacer esto. Bien, ahora Colab me está diciendo que está ocupando mucho menos espacio en disco, 36 GB, y no está dando indicación ni alerta. Entonces pasamos al preprocesamiento de las imágenes utilizando Inception V3, que está preentrenada en ImageNet, que es este set de datos que les mencioné se utilizaron en las primeras sistemas de clasificación de imágenes exitosos con Deep Learning. Lo cual quiere decir que esta red preentrenada en sus últimas capas tiene representaciones vectoriales de las imágenes que contienen mucha información. Entonces se va a obtener características de la última capa convolucional. Lo primero que se va a hacer entonces es convertir las imágenes de entrada a lo que espera Inception V3 como entrada, que son imágenes de 299 por 299, y preprocesarlas para que los valores estén entre -1 y 1. Que esto se hace con funciones auxiliares de TensorFlow. Y directamente el preprocesamiento de Inception V3 es una función que provee Keras. Se inicializa Inception V3 y se cargan los pesos que fueron entrenados con ImageNet. Bien. Ahora se va a crear un modelo Keras donde la última capa de este modelo va a ser la última capa convolucional de Inception V3, que es lo que nos va a proveer nuestros vectores representativos. Esta última capa va a tener como dimensiones 8x8 por 2048. Y de ahí viene la división de la imagen, que después veremos en visualización de atención. Van a ser, la imagen se va a dividir en una grilla de 8x8 que va a corresponder a este vector de salida, que tiene cada sección de la imagen tiene 2048 números que lo representan. Y esto esencialmente va a ser la entrada para el encoder. Digamos que va a recibir 64 palabras, 4 vectores de 2048 cada uno, que van a contener la información sobre la imagen. Se utiliza la última capa convolucional porque la idea es hacer atención en este ejemplo. Bueno, se pasa cada imagen a través de la red y se almacena el último vector en un diccionario. Después que todas las imágenes son pasadas a través de la red, se guarda el diccionario en disco. Esa es la obtención de los vectores. Bien. Entonces,
se carga el modelo Inception V3, se descarga ya con los pesos incluidos, y esto es indicativo de que las últimas capas, la última capa no se va a incluir, o sea, la capa que realiza la clasificación a cada clase de la imagen. Se queda con la última convolucional. Y genera un modelo que era utilizando la input del modelo descargado y la última capa como salida. Efectuada la descarga, se hace el caché de las características. Se preprocesa cada imagen y se guarda la salida a disco. Poner todo este preprocesamiento en memoria se podría hacer, pero es muy intensivo en memoria y no alcanza. O sea, Colab justamente también tiene un tutorial en Colab y Colab no va a permitir poner todas las imágenes en memoria. Bien, se hace una instalación de TQDM, que es una herramienta bastante útil que permite tanto en Python como en Shell disponer de una barra de progreso. Simplemente, por ejemplo, en el caso de Python, cuando tenés un iterable, una serie de elementos sobre los cuales querés iterar, este iterable se envuelve con la llamada a la función TQDM, y esta misma llamada ya se encarga de hacer un conteo a medida que va avanzando el listado y ir desplegando una barra de progreso. Creo que esto no va a servir en este caso, porque estamos en Notebook, pero esto sí. Y acá se ve, por ejemplo, supuestamente itaría sobre cada imagen y pad en este listado, y se pasa este listado a través de QDM y automáticamente, sin hacer nada más, se obtiene la barra de progreso. Acá. Entonces, imagen name vector. Bien, el listado de imágenes. Se crea un dataset de TensorFlow con el listado de nombres de archivo. Se le hace un map con la función que carga las imágenes, o sea que se obtiene un dataset TensorFlow pero con las imágenes. Y el pad original. Se recorre cada uno. Bien, acá mismo se hace. Se obtiene el vector. El vector creo que se convierte en un vector de 64 elementos. ¿O no? Y se guarda en NumPy. Esto sería pues está procesando un batch de 16. Está bien. Sí, exactamente. Procesa el batch. Se convierte 8 por 8 en 64, o sea que tenemos en este caso 16 por 64 por las 2048.
y luego por cada elemento del batch se lo guardan un path diferente. Bien. En este caso, ¿qué es lo que pasa con la barra de progreso? Es que no sabe, la barra de progreso no sabe cuál es el total. Por eso no hay avance. Creo que esto era así, total. Y si ahora tenemos un batch de 16. Ahora sí tenemos una barra de progreso razonable. Bien, entonces ahora, resultado de este procesamiento, tenemos por cada imagen, la usada de entrenamiento, tenemos ahora un archivo NumPy que contiene un arreglo de 64 por 2048 elementos, o sea que contiene el vector representativo de la imagen. Notar que en el ciclo anterior se hizo ya una evaluación por batches, ¿no? Se creó primero un dataset TensorFlow, después se le indicó que se iba a aplicar un mapeo. El mapeo no se aplica todavía en el momento, pero ya TensorFlow sabe que lo tiene que aplicar a medida que va cargando las imágenes. Y luego, con un batch de 16. Luego se va haciendo el ciclo, se va trayendo 16 imágenes a cada vez, se aplica la Inception V3, que sería esta parte de acá, a esas 16 imágenes, o sea que es una ejecución de la red neuronal sobre un batch. Luego se le hace un reshape a todo el batch para obtener las dimensiones que necesitamos y finalmente se guardan. Entonces ahora es el procesamiento de las oraciones de salida. Primero se tokeniza todas las oraciones, se las separa en palabras. Esto nos da un vocabulario de todas las posibles palabras en los datos. Pero se va a limitar el vocabulario a 5000. Para ahorrar memoria, para tiempos de procesamiento. Y todas las palabras que no se van a usar se van a reemplazar con el token unknown, desconocido. Como resultado obtenemos mapeos de palabra a índice y de índice a palabra, y también se hace un path de todas las oraciones para que tengan el mismo largo. Esta función auxiliar calcula el largo de la máxima oración de todo el conjunto a fines de hacer el padding. Acá utilizamos un auxiliar de Keras, tokenizer. Le indicamos que solamente queremos las principales 5000 palabras, qué nombre va a tener nuestro token de desconocido y ciertos caracteres que se van a borrar. Este tokenizer entonces lo ajustamos a todas nuestras oraciones de entrada. Y ya el resultado de eso va a generar todos los diccionarios y hacer la selección de las palabras de interés. Y finalmente se convierten todas las oraciones a vectores. A índices generados por el tokenizer. Se utiliza el índice 0 reservado para la palabra padding, de padding. Bueno, nuevamente obtiene las listas de índices a partir de las listas de las oraciones. Veamos por ejemplo la primera oración de entrenamiento y los índices asociados a la misma.
Se hace el padding a que todas tengan el mismo largo, utilizando otra auxiliar de Keras. Keras es el API principal del TensorFlow, que es como una capa de abstracción más fácil de usar sobre TensorFlow para hacer las mismas operaciones sobre redes. Y calculamos el máximo largo de una oración, cualquiera de salida, el largo máximo, que va a ser de 49. Bien, continuemos. Dado los nombres de las imágenes y los vectores con índices para las oraciones de salida, se hace un split del 20%. Se separa, entonces el 80% de esos 30.000 oraciones se utilizan para entrenamiento y nos quedamos con un 20% para evaluar, supongo. Entonces 24.000 casos se van a utilizar para entrenamiento. Cuando está todo listo, vamos a crear el dataset que se va a utilizar para entrenamiento. Bien, vamos a un batch de 64. El buffer, veremos para qué se usa. Bien, embedding dimension. Bueno, esta va a ser la dimensión a la cual, cuando se haga el word embedding de las palabras de salida, se las va a convertir en vectores de esta dimensión. Este units debe ser el largo del estado oculto de la red recurrente. Bueno, se guarda el largo del vocabulario. Se calcula el número de pasos que vamos a tener para procesar, para hacer una vuelta sobre los datos, o sea, hacer una época. Y se toma nota de, bueno, cuántas palabras, digamos, cuántos vectores está en el input que representativo a la imagen y qué dimensión tiene cada vector. Es una función auxiliar que carga la imagen NumPy, carga el arreglo que está guardado en disco por cada imagen, el arreglo con el vector. Se crea el dataset entonces. El dataset se crea a partir del par, nombres de imagen de entrenamiento y la oración de entrenamiento, ya convertida a índices enteros. Y se le hace un map. El map que se le hace al dataset, bueno, es justamente obtener de disco el vectorial, los vectores asociados a la imagen, a la representación de la imagen. Esto se va a hacer a medida que se vayan cargando los batches. Se mezclan los datos con un shuffle, acá se utiliza el buffer, o sea que el shuffle, la mezcla se va haciendo de a 1000 elementos a la vez cargando la memoria. Se genera el batch, o sea se van a procesar 64 casos a la vez. Y se le indica que los vaya cargando el siguiente batch a medida que se va procesando el anterior. Modelo. Bueno, dice que el decoder es muy parecido, es idéntico al que se utilizó en el ejemplo de traducción previo. Bien, en este ejemplo las características, las features, se obtienen de Inception V3, de la última capa convolucional, en un vector de 8x8 por 2048, que termina siendo de 64 por 2048. Este vector se pasa a través de un encoder convolucional, que simplemente es una red neuronal densa simple, o sea que hace una transformación lineal de estos vectores. Bueno, y después se utiliza una red neuronal recurrente que va a ser un tipo de red neuronal recurrente para predecir la siguiente palabra. Lo primero que aparece en el modelo entonces es la red encargada de la atención. Bien. Modelo Keras, como se define la red, que sería la red que directamente genera el vector de contexto, o sea, combina
todas las palabras, todos los vectores de entrada, o sea, a partir de los vectores de entrada y el estado oculto del decoder, aplica el mecanismo de atención. Utilizan los vectores de entrada y el estado oculto del decoder para generar pesos para cada vector de los vectores de entrada, diferentes pesos, aplicarles esos pesos, generar un vector de contexto, que es el resultado de la atención. Algunos vectores van a recibir más atención que otros, de acuerdo a esos pesos, y después devuelve el vector de contexto, resultado de la atención, y los pesos de atención, para utilizar en visualizaciones. Bien, entonces tiene estas tres matrices lineales. Recibe el vector los vectores de entrada y el Haydn. Hace una expansión de dimensión del Haydn, pero esto para poder hacer las operaciones subsiguientes, porque esto es un batch. Esto es un batch que va a procesar a la vez, va a generar las palabras de atención sobre todo un batch. Está bien, por un lado aplica una matriz a las características, al vector, por otro lado aplica una matriz al Haydn, lo suma, a esto le aplica una no linearidad y obtiene una puntuación. Obtiene tantas puntuaciones como características hay en la lista de vectores. Con un softmax convierte esto en pesos de atención, los aplica al vector de contexto y devuelve ambos. Aquí tenemos el encoder, que es muy simple. Ya decía que una capa densa que va hacia la embedding dimension. Entonces se convierte esas 2048, esos 64 vectores de 2048 se convierten en 64 vectores de 256, que es la dimensión de embedding. O sea, es una transformación de la dimensión. Y se aplica una no linearidad. Y luego viene el decoder. Que contiene una capa de embedding, una capa red neuronal recurrente, dos capas densas y esta capa que sería la red de atención. Y esto se va ejecutando esto recibe un bache, pero creo que recibe una sola palabra a la vez. En el caso del encoder va a recibir 64 imágenes, digamos, y les va a aplicar la red densa para obtener 64 salidas. En el caso del decoder también se le va a pasar 64 casos de entrada, pero solamente la primera o segunda o tercera palabra, una palabra por cada vez que se lo ejecuta. Entonces recibe 64 casos, pero una sola palabra, que es la siguiente palabra que va a ir procesando el encoder. Para eso entonces lo que había dicho sobre el mecanismo de atención está bien, digamos, recibe un batch. Para el batch, tomando en cuenta cada una de las palabras, ¿no? Para cada uno de los 64 casos de testeo, genera los coeficientes de atención que corresponden, aplica el embedding a la palabra de entrada, que en el caso de generación va a ser la palabra generada anteriormente, concatena el vector de contexto con la palabra de entrada, a eso se le aplica la red recurrente, bien, obteniendo un Haydn nuevo y la salida se le aplica a través de una densa, se le hace un cambio de dimensiones,
Se le aplica otra densa más y se devuelve. Tanto la salida como el hidden como los vectores de atención. Se inicializan ambos. Tanto el encoder como el decoder. Bien. Se crean entonces. ¿Cuál va a ser el optimizador? Va a ser Adam, o sea que va a ser el encargado de hacer el paso de aplicar la gradiente para la mejora de los pesos de la red, de las redes. Se define la función de pérdida, de costo. Bien, checkpoint. Esta funcionalidad de TensorFlow de los checkpoints permite definir diferentes objetos sobre los cuales queremos guardar todo su estado. Entonces CKPT va a contener, va a poder guardar el estado del encoder, del decoder, de las dos redes y del optimizador. Y también vamos a definir un manager de los checkpoints. Que ya nos estamos diciendo dónde se van a guardar los checkpoints y cuántos checkpoints máximos va a guardar. Directamente va borrando los viejos. Empieza en la época 0. Si el manager encuentra que existe un checkpoint previo, va a actualizar la época de ese checkpoint y va a hacer un restore de los modelos y del optimizador. Este en el caso de que se quiera relanzar la ejecución una vez que fue cortada o terminada y quiera uno seguir entrenando. Directamente, automáticamente busca en disco el último resultado, carga las redes, carga el optimizador y sigue en ese último estado, entrenando. Entrenamiento. Entonces se extraen las características del archivo NumPy y se pasan a través del encoder. El encoder, la salida del encoder, el estado oculto y la entrada del decoder, como un token de entrada, se le pasa al decoder. Entonces el decoder retorna las predicciones y el estado oculto. Bien, veamos en el código. Bien, aquí se va a ir guardando las pérdidas, los diferentes cálculos de costo a medida que va avanzando. Este es un paso de entrenamiento. Sé que calculo va a trabajar con un batch y recibe tensor de imágenes y oraciones de salida. Inicializa el estado oculto del decoder. Genera el input del decoder con la palabra start de comienzo. Prepara el cálculo de gradientes. Le avisa a TensorFlow que vamos a registrar todo para hacer cálculo de gradientes. Se aplica el encoder a la imagen, obteniendo estas características de 256 vectores, de dimensión 256 por vector. Bien, y aquí se hace un ciclo para el largo de la oración. Se aplica el decoder con el hidden, obteniendo hidden. Atención que en este momento se ignora. Y las predicciones, que serían la probabilidad el vector de probabilidades para todas las palabras. Se aplica la función de pérdida, comparando este vector de predicciones con la palabra que tendría que haber producido. Se genera la nueva entrada del decoder, que en este caso se fuerza a que la entrada sea la palabra que debería haber producido. O sea, se lo fuerza el decoder. No se hace que el decoder tome como entrada lo último que produjo, sino que se hace que el decoder tome como entrada lo que debería haber producido.
Bien. Y esto se hace para todo el batch. Pero notar que en el caso del batch, directamente el encoder se aplica a todo el batch de una, y en el caso del decoder, si bien trabaja sobre el batch, va trabajando una palabra a la vez. Se termina de calcular la función de costo total. Se indican las variables que van a ser trabajadas por el optimizador y de las cuales se van a obtener gradientes. Se obtiene el gradiente de la pérdida respecto a estas variables y se aplica estos gradientes a estas variables usando el optimizador, retornando el costo. Bien, y esto es un ciclo de entrenamiento. 20 épocas. Se va a recorrer 20 veces los datos por cada época. Bueno, se obtiene un batch, se hace el paso de entrenamiento, cada 5 épocas se guarda el checkpoint y bueno, ejecutaremos. Bueno, el entrenamiento ha terminado, ha tomado más o menos 5 minutos por época, 2 horas en total, son 20.000 imágenes que se ha pasado por las mismas 20 veces y el error ha ido disminuyendo, el error del entrenamiento ha ido disminuyendo desde uno inicial de 1.9, estando en 0.5, terminando en 0.2, 0.3. Podremos ver esto en el plot de los errores a medida que fueron pasando las épocas. Y ahora vamos a agregar la función que se encarga de evaluar. Toma una sola imagen, no un batch. La función va a ir guardando los pesos de atención para poder después incorporarlos en los gráficos. Se inicializa el estado oculto del decoder. Se carga la imagen y se la pasa a través del Inception V3 para obtener los vectores asociados. Se la pasa a través del encoder, se inicializa la entrada del decoder con la palabra start y se empieza a ejecutar el decoder sobre su estado oculto, las palabras características de la entrada, los vectores y la entrada del decoder. Se guardan los pesos de atención, se extrae la palabra predecida por el decoder como el índice con mayor probabilidad de la salida. Si el decoder produjo la palabra end, termina la iteración, si no sigue hasta que se alcance el máximo largo de una palabra, de una oración de salida. Y finalmente se prepara la siguiente entrada del decoder como la palabra que acaba de predecir en el paso anterior. Esta es una función auxiliar que hace el plot de los pesos de atención en la imagen. O sea, hace un plot de la imagen y sobre la misma superpone esta grilla de 8×8 donde se le da mayor brillo a los puntos que tuvieron mayor atención. Y esta porción de código es la que hace la evaluación. Elige una imagen al azar, separa también la oración real, original de descripción, evalúa la imagen, obtiene tanto la oración predicha como los datos de atención e imprime todo y hace el gráfico. Bueno, en este caso de ejecución, tenemos que la frase original hablaba de una mesa que estaba cubierta por donas. La traducción dice que hay donas de cierto tipo
Y lo que se puede rescatar de los gráficos es que en el momento que la palabra dona es elegida, bueno, es evidente que la atención está centrada en esa zona de la imagen correspondiente. Y por poner otro ejemplo, la oración real era: una mujer con un vestido negro camina con un paraguas en la calle. La traducción es: una persona sostiene un paraguas azul-verde y está afuera de un edificio. Y uno podría interpretar que posiblemente en la parte que menciona la palabra persona está más centrada alrededor de la selección de la persona, que no se ve en el resto mucho. Cuando se menciona el paraguas, se ve cierto, y en la siguiente palabra se ve cierta atención alrededor del paraguas, y cuando se habla del edificio, hay una atención en todo el entorno. Pues bien, también para esto he eliminado varios casos porque la red tiene también sus fallas y sus cosas no tan fácilmente interpretables. Bueno, esto ha sido la presentación de este tutorial. Es un sistema muy parecido al sistema visto antes de traducción. Se ha aplicado el truco de donde antes había una palabra de entrada que un encoder convertía en unos vectores de entrada para el decoder y para el sistema de atención. Aquí se ha convertido una imagen en una serie de vectores de entrada usando una red convolucional de última generación. Y después se ha aplicado básicamente el mismo algoritmo. Con los resultados a la vista, bueno, nos vemos en la próxima.